buenos días, mi nombre es Lidia Vanessa Ramos y hoy vamos a hablar sobre la violencia en Colombia, el bipartidismo, el comercio y su influencia en Estados Unidos. Voy a hablar primero sobre la violencia en Colombia, que se basó básicamente en el bipartidismo en Colombia entre dos partidos, liberales y conservadores. Estos dos tenían ideologías, tienen ideologías diferentes. Esto causó muchos grupos violentos, los cuales se formaron a través del tiempo, a raíz de que cada uno de los dos no aceptaba la ideología del otro. Muchas veces estos torturaban a las personas del partido liberal, los del conservador, partido liberal, lastimaban a los liberales y así diversamente. La violencia bipartidista oficialmente acabó con el Partido Nacional, con el Frente Nacional, y pues básicamente eso ocurrió la época de la violencia en Colombia, aunque realmente esto no paró con el Frente Nacional, pero eso es otro tema. Y ahora vamos a hablar de cómo es Colombia comercialmente internacional. Muchas gracias, Livi. Bueno, mi nombre es David Matías. Les voy a hablar sobre la relación económica que tiene Estados Unidos con Colombia. Bueno, esta relación inició desde que Colombia optó por seguir como el ejemplo de Estados Unidos al seguir la doctrina Respice-Pol. Esta doctrina se refiere a que una nación no pide ayuda a sus países vecinos de un mismo continente, sino que pide ayuda externa. En este caso, Estados Unidos le brindó una ayuda económica de $, a Colombia en el año de 1990 con el lanzamiento del Plan Colombia, que originalmente era un desarrollo para la paz transformado por el gobierno del presidente Bush en el momento. Esta causa del atentado del 9/11 en Estados Unidos, a causa de una estrategia terrorista. Conforme pasaba el Plan Colombia, en el año del 2011, Estados Unidos le brindó a Colombia un total de $8.000 millones, esto con el motivo de enfrentarse y solucionar el problema con los grupos armados al margen de la ley, como son las actuales FARC y el ya desmantelado M16. Años después se creó la Respice-Semilla. Esta doctrina se basaba en que una nación no le debía pedir ayuda a una nación externa, como es el caso de Estados Unidos, sino que Colombia en su tiempo pudo haberle pedido ayuda a sus naciones vecinas para solucionar más rápido sus conflictos internos. Muchas gracias, Matías. Y ahora yo voy a hablar un poco más a profundidad sobre su comercio. Lo que pasa aquí es que Colombia antes era un país cerrado. Antes no hacía mercado internacional y eso, sino que se basaba en su propia economía interna. Por ejemplo, las sillas de madera, todo se vendía acá. Sino que al llegar como que la Guerra Fría ganó el capitalismo, entonces Colombia intentó irse más que todo por esa dirección, abriendo sus puertos. Pero el caso aquí fue donde entra Estados Unidos, lo que mencionó mi compañero Matías. Lo que pasó aquí es que Estados Unidos empezó a dar recursos, pero entonces Colombia necesita un producto estrella, como tenían otros países, como México y el cacao. Entonces, lo que hizo Colombia fue que su producto estrella fuera el café. Entonces ahora lo que pasaba es que a quién se lo vendía, porque hizo un trato con Estados Unidos, y ese trato saben que solo le podía vender el café a Estados Unidos.
Entonces aquí, cuando se abrió internacionalmente, realmente no se abrió del todo, sino que decidió hacer contratos con Estados Unidos que le limitaban bastante el comercio. Y pues aquí empezó lo de la doctrina Respice-Bolton y de lo que habló sobre que pues empezamos a sentirnos inferiores, como si fuéramos el patio trasero de Estados Unidos, tomando una actitud de bajo estatus, por así decirlo. Y pues aquí fue cuando Respice-Similia intentó llevarle la contraria, para que nosotros, los países latinoamericanos, nos independizáramos. Actualmente Colombia sigue haciendo café, aunque realmente no es lo más rentable del todo, pero pues ya nos identificamos como un país cafetero. Las relaciones con Estados Unidos siguen siendo bastante buenas, pero ya no estamos tan cerrados como antes. Eso sí, la economía interna del país sigue siendo bastante mala, porque al abrirnos económicamente muchos productos chinos más baratos pero de baja calidad llegaban acá, y pues la gente empezó a comprar más cosas extranjeras que las de Colombia. Por eso tenemos también el problema de las empresas sobre sus impuestos y sobre los impuestos menores a las personas. Y pues aquí podríamos concluir un poco sobre pues lo que influyó también lo de las FARC, la violencia, la economía y la relación entre Estados Unidos. Muchas gracias por ver y espero que esta información les haya servido para comprender un poco nuestra situación económica y el por qué estamos así, no solo por la economía política, sino que también por la violencia que sufrimos por el bipartidismo. Muchas gracias.